Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández. Vamos a Primera de Corintios. No nos olvidemos del mensaje de Dios, que somos administradores de los bienes de Dios. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 1. Así que téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Estudiando con ustedes la autoridad del gobierno de Dios dentro del señorío de Cristo. Somos un ministerio nuevo, relativamente, y hemos dejado que Dios sea el que nos trace las pautas de dirección. Y Dios nos ha guiado. Hemos visto a Dios celándonos. Hemos visto a Dios por su gracia cuidándonos, revelándonos. Y tenemos orden de Dios, y se lo digo con temor delante del Señor, de no ponerle mano a nada sin consultar a Él. Apenas nosotros estamos, Dios está restaurando los ministerios de la iglesia. Que la mayoría de las cosas, de los pilares no se han puesto todavía. Dios comenzó a restaurar el ministerio de la palabra en esta iglesia. El ministerio de la alabanza, ahora el ministerio de la oración. Hay otros que están funcionando, pero todavía no se han puesto como pilares, y Dios lo va a hacer a su debido tiempo. Y entonces queremos que sea Dios el que nos dé la forma, porque nosotros creemos que cuando Dios llama, cuando Dios establece algo, Dios no lo cambia, a menos que no sea necesario. Pero Dios no se muda, lo que quiero decir. Nosotros nos mudamos, Dios no se muda. Dios no te elige a ti tener un ministerio por 1 año ni 2 años. El propósito de Dios es dártelo para siempre. Por eso que requiere que seamos fieles para que Él no tenga que alterar o postergar el plan con nosotros. Y yo creo que un siervo fiel va a rogar al Señor y va a tratar de poner su voluntad a la disposición del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo no altere. Desde que yo entendí esto, le estoy pidiendo a Dios por su gracia, Señor, que ni una sola palabra del plan que tú te has trazado con este siervo se pierda por negligencia, por indolencia, por dureza de corazón, por terquedad y por todas estas cosas que son nuestras de la carne. Y yo sé que nosotros como iglesia tenemos una obra que hacer dentro del cuerpo de Cristo y ustedes como personas dentro del cuerpo de la iglesia. Y yo creo que esa debe ser la oración de cada uno de ustedes. Señor, yo te quiero agradar. Yo quiero andar en tu perfecta voluntad. Instrúyeme. Por eso que tenemos que ser sumamente cuidadosos con la voluntad de Dios en nuestra vida. Que eso fue lo que les decía con el uso de la profecía. Que tomemos el tiempo para discernir. Dios no nos pide que nos lancemos de una vez en la primera trompeta que suene a seguir la trompeta. Y si Dios, que es Dios, que dio el don de la profecía, nos mandó a juzgar, quiere decir que nos mandó a discernir, no a dudar del mensaje, ni a dudar del profeta, sino a coger el tiempo para discernir estas cosas. Hay un pensamiento de María, la Virgen María, que a mí desde que lo leí la primera vez me ministró.
Dice que María vio a los magos que llegaron, o sea, a los pastores, y las grandes cosas que decían del niño. Y fue al templo y consiguió a Ana y a Simeón y dijeron grandes cosas del niño. Y dice, y María guardaba estas cosas, meditándolas en su corazón. Prudencia, ¿verdad? Meditándolas en su corazón. Quiere decir que ella no salió por todas las aldeas de Belén a vociferar lo que pasó, sino que lo guardó en su corazón. Y llegaba el otro y hablaba del niño y profetizaba, y ella lo guardaba en el corazón. Y reunía todas esas ministraciones de los profetas ahí acerca del niño, lo guardaba en su corazón. Pues nosotros también, va a venir gente a hablarle de tu ministerio, y va a una iglesia por ahí, y guárdalo en tu corazón. Y llegó el otro, y guárdalo en tu corazón. Dice la Biblia de Jesús, hasta el día que se manifestó a Israel. Te va a llegar el día que Dios te va a decir, ahora ve, y te va a dar la bendición de enviarte. Y entonces todas esas cosas te van a hacer testimonio en medio de las crisis que tienes que afrontar en el camino, de que Jehová, el que te llamó, dio testimonios de que Él fue el que te eligió, el que te escogió, el que te impartió la capacidad y el que te envió. Todo lo que se diga, guárdalo en tu corazón. No seamos ligeros de ninguna manera. Y es más, te quiero aconsejar que aunque no se cumpla lo que dijo el profeta, todavía no te da Dios derecho a hablar. Hay que tener mucho respeto a la palabra de Dios, hermano. Es mejor el silencio muchas veces, porque hay cosas de Dios que nosotros no entendemos. Y como no las entendemos, es mejor callar. No querramos saberlo todo, porque hay cosas que se dicen. Muchas veces el mensaje está en discernir las cosas, porque Dios muchas veces nos habla a nosotros en parábolas, en mensajes escondidos, y a veces no podemos interpretar. Y a veces esto para largos días, y estamos esperando que se cumplan esos días. Y como no sabemos, es mejor callar. Guardar en el corazón las cosas que recibimos de Dios hasta que se cumplan. O hacer un buen uso santo de la información que Dios nos ministra. Porque, hermanos, es una ofensa a Dios sacar lo que Dios dice en oculto y tirarlo en las azoteas cuando son secretos de Dios. Especialmente aquellas cosas que no edifican, es mejor no mencionarlas. Sabes que son personales, tienen que ver contigo, con alguien, guárdala en tu corazón. Dice que en la mucha palabra no falta pecado. Es mejor guardar silencio en la presencia de Jehová que salir a vociferar de lo que tú estás interpretando en tu mente, o ser ligero. Deja que Dios te ministre y que lo haga en la forma que Él te quiere ministrar. Yo quisiera, hermanos, compartir con ustedes algo que es sumamente importante. Que veamos cuál es el plan de Dios, cuál es el método de Dios en la delegación de autoridad. Vamos a leer en Números capítulo 11. Números capítulo 11. Es hermoso cómo Dios mantiene el mismo método cuando elige y cuando delega autoridad. Números capítulo 11. Noten ustedes lo que dice versículo 10 en adelante. Oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de la tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. Tanto Dios como el profeta de Dios se indignaron, porque el pueblo dijo, estamos cansados ya de maná. Danos carne a comer. Cámbianos la dieta. No queremos la dieta de Dios, sino la dieta de Egipto, la dieta de la esclavitud. Y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos? Que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí. Concebí yo a todo este pueblo, lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama a la tierra de la cual juraste a sus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Noten ustedes que Moisés lleva una queja al Señor. Yo no puedo con todo este pueblo.
me es pesado en demasía. El líder máximo, el hombre que lleva la autoridad de Dios en el gobierno de Dios, ahora le pide ayuda a Dios porque no puede él solo guiar a tantas personas. Entonces dice aquí, y si así lo haces tú mismo, yo te ruego que me des muerte, y si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal. Estaba bien deprimido Moisés. Ahora, versículo 16, Dios asiste a su siervo. Entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos. De los ancianos. Aquí Dios comienza a establecer ya el gobierno de los ancianos, que es el gobierno también en el Nuevo Testamento. Que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos. Y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Ahora Dios, por una necesidad que surge y una petición de Moisés, le da ayuda administrativa a su siervo. Y entonces Dios pide 70 ancianos. Y Dios dirigió a Moisés para que elija esos 70 hombres, para que lleven con él la carga. Noten ustedes que Dios se especifica, para que no lleves tú solo la carga. Esos 70 ancianos no eran una junta. Bueno, que ustedes lo sepan, no eran una junta. Yo no digo que ellos no hicieron reuniones, estoy diciendo que no era una junta o un comité como lo conocemos nosotros hoy, con un grupo de pólizas y manuales y constituciones que seguían, que se reúnen y que establecen que quórum es la mitad más uno y que se elige por votación levantando la mano. Eso no es lo que dice ahí. Ni Moisés tampoco dirigía al pueblo por sus ideas y sus caprichos. Moisés consultaba a Jehová. O sea, lo que yo estoy enseñando no es que uno solo dirige la iglesia. Estoy diciendo que el que dirige la iglesia es Dios. Y que todos aquellos que Dios pone en autoridad tienen que saber que tienen que estar perfectamente sometidos a Dios y consultar cada detalle a Jehová para que Jehová determine en cada detalle de la iglesia cuál es su voluntad. Y todo el pueblo entonces sigue la dirección de Dios. Ahora, esos 70 ancianos estaban para ayudar a Moisés a administrar lo que Jehová dijo. No a inventar cosas nuevas, no a originar métodos y otras cosas para guiar al pueblo, no. Para seguir las instrucciones de Dios. Ayudar a Moisés a aplicar los mandatos de Dios. Administrar en todo el sentido, aconsejar, a juzgar. Porque muchas veces la gente venía a Moisés con problemas del hogar, problemas de familia, problemas de vecinos, problemas de tribus. Y Moisés solo no podía. Entonces esos 70 ancianos aconsejaban, administraban, gobernaban con Moisés. Cuando Dios daba una instrucción, Moisés hablaba con los 70. Jehová dice que vamos a hacer esto. Pues entonces vamos dividiendo de esta manera. Hagan ustedes para allá, ustedes para allá, ustedes para allá. Vamos a llegar a todo el pueblo con este mensaje y hagámoslo así. Y los 70 ayudaban a Moisés a llevar la carga, a gobernar y a administrar las instrucciones que venían del cielo. Dios siempre ha sido el gobierno de su pueblo. Y tiene que ser así. Y no podemos automáticamente llegar a la conclusión, como se cree en ciertos círculos, que yo participé de eso en el pasado, que cuando nos reunimos y votamos, ya Dios automáticamente está de acuerdo con lo que nosotros hacemos. Así se decía. Bueno, nosotros pedimos la dirección de Dios, hacía una breve oración. Padre, en el nombre de Jesús, dirigen esta reunión, en el nombre de Jesús, amén. Y comenzamos a deliberar, y a pelear, y a contradecir, y a irse a la carne la gente allí, el manipuleo, como sucede en los gobiernos de los hombres. El que fuera más hábil para presentar su concepto, convencía al grupo de la junta.
Hay gente que eran tremendos en leyes parlamentarias y en lógica humana y convencían a los que estaban ahí. ¿Cómo pasa en los jurados hoy día? El abogado más hábil, jugando juegos de palabras y de lógica y de evidencias, convence al jurado y el jurado da su veredicto de acuerdo al abogado, a la habilidad del abogado. Así que la justicia es la habilidad del abogado, no la verdad. Entonces, así pasa en el Senado, en los senados de los hombres también. Y presentan lógicas y evidencias y estadísticas y todo el mundo está ahí turbado. Y levantan la mano, porque me convenció los argumentos de este. Y la gente anda detrás de una lógica que convence. No pasa así en el gobierno de Dios. En el gobierno de Dios no hay lógica, porque la fe no tiene ninguna lógica, hermano. Han fallado los que han tratado de reconciliar la fe con la razón. Hermanos, me convencí hace mucho por instrucción del Espíritu. Porque yo era uno también de los que andaba buscando la lógica a la fe para convencer a los ateos y convencer al mundo de que la fe de Cristo es una fe que funciona, que es una fe que tiene su lógica. No, hermano. No. Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Amén. Dios no está tratando de convencer a los hombres de que acepten sus ideas y pensamientos para que los reconcilien con ellos. Como pasó en los primeros siglos de la iglesia con los padres de la iglesia. Algunos de ellos quisieron reconciliar la filosofía griega, especialmente la de Platón, el nuevo platonismo, con la fe cristiana. Más adelante llegaron los escolásticos, ¿verdad? Y trataron de llevar la fe a una lógica. Entonces lee esos libros y todo es filosofía y lógica. La fe no es lógica. Todo lo contrario, la Biblia dice que el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque le son locuras y no las puede entender. Y tenemos que convencernos de que Dios nos está poniendo a prueba. A Dios no le importa que los hombres le crean o no le crean. Él no cambia su palabra ni su forma de gobernar el mundo y el universo porque los hombres estén de acuerdo o no estén de acuerdo. De hecho, ustedes analizan por toda la Escritura y nunca ven ustedes a Dios tratando de convencer a los hombres que le crean. Dios gobierna a través de oráculos. Esto es lo que yo digo. Así dice Jehová, Dios de Israel. Que quiere creer, cree. Que no quiere creer, no cree. Dale gracias a Dios si tú crees. Porque la fe es un don de Dios. Pero Dios no está tratando de probar. Nosotros a veces nos frustramos cuando en la televisión vemos a los hombres ahuyentándose de la fe. Y si alguien habla de Cristo, lo mandan a callar o cambian el tema. Y solamente andan buscando lo malo que hace la iglesia para ridiculizarla en una forma muy sutil, aparentemente objetiva, como funcionan los periodistas, pero es para dejar una sombra de duda detrás de la palabra de Dios. Nosotros que estamos escuchando eso, nos indignamos porque amamos a Dios. Pero yo voy a dar un consejo, hermanos. Eso es natural que pase. Porque ¿quién gobierna en el mundo? Satanás. Y Satanás busca todos los inventos para contradecir a Dios. Pero Dios no se cae del trono porque los hombres no crean. Dios sigue estando en su trono. Amén. Por eso Él habla en una forma tan radical. Sécase la hierba, cáese la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. ¡Aleluya! El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿O ha sido esta la única generación que no le ha creído a Dios? Ninguna generación le ha creído a Dios. Porque lo divino choca con lo humano y lo espiritual con lo está en pugna. Lo que dice el apóstol Pablo, que la carne lucha con el espíritu y el espíritu contra la carne. Eso es una verdad auténtica, real. Tenemos que convencernos. Entonces no te deprimas cuando hay ateos, cuando hay personas que contradigan a Dios. Porque eso es natural. Dios no se pone a prueba con nada. Hoy se usa el método científico. Es el método que han inventado los hombres, el método científico. Tienen que llevar el asunto al laboratorio y probar. Primeramente exponen su teoría y después siguen con la teoría. A veces buscan evidencia para presentarlo como una ley, un axioma. Ese es el método científico. Pero Dios no está en método científico. La Biblia comienza diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si lo quieres creer, lo crees. A Dios no le importa que tú hagas 20,000 experimentos y demuestres lo contrario. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la teoría de la generación espontánea, y la teoría de Darwin, y la teoría de la evolución, y van a seguir viniendo teorías. Y Dios sigue diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra.
Porque Dios no se pone a prueba. Yo recuerdo cuando yo era niño que yo decía, yo me voy a meter en un laboratorio y me voy a comer los libros de ciencia para avergonzar a todos esos científicos de que Dios es real. Pues Jehová me dijo, déjate tontería que el único que convence soy yo. Y yo lo agarro a todo y lo pongo en filita humillado delante de mí si yo quiero. Soy yo el que convenzo. Yo no pierdo un solo minuto tratando de convencer a un ateo que Dios existe. Dice la palabra que a Dios nadie le conoció jamás, sino que el unigénito que estaba en el seno del Padre vino a darlo a conocer. Y a Dios no lo conoce nadie, sino aquel a quien el Hijo se lo quisiera revelar. Así que tú te puedes gastar toda la energía y todos los argumentos y no va a convencer a un hombre que no ha recibido fe para creer. Me encanta el método de Dios, porque Dios no prueba nada. Dios anuncia, dice y hace. ¿Lo crees o no lo crees? Si lo crees, bienaventurado eres. Si no lo crees, maldito eres. Ahora, usted coge un libro de biología o de ciencia y usted coge el primer capítulo, que generalmente habla del origen de la vida, la teoría de Osorin, de fulano, de Perencejo, y usted comienza, quizás, tal vez, pueda ser, es posible, supongámonos que en tantos millones de años, pero Dios no habla ni quizás. Es más, el quizás y el tal vez no aparece en la Biblia. Búsquese una referencia para que usted vean en el lenguaje de Dios, a menos que no le esté hablando al pueblo en una forma incondicional en el antiguo pacto. En Dios no hay quizás, tal vez, pueda ser, es posible, supongámonos. Eso no existe. Cuando Moisés dijo, ¿y qué le digo a esta gente? Dile, yo soy, te envió. Y si no me creen, esto no es tu problema, llévate la vara, nada más. Dios no está probando. Ahí viene Herodes con la torpeza. Cuando a Jesús lo llevaron de Pilato a Herodes, Herodes cuando lo vio dice que se alegró, porque hacía tiempo que andaba detrás de Jesús, porque oía de las maravillas que hacía, y le dice, Herodes, si me hace un milagrito, te suelto. Y Jesús no le contestó. Él hablando ahí y él callado. Palabra sorda, palabra necia, oídos. Nunca hizo un milagro para satisfacer el capricho de un hombre. Cada milagro fue para suplir la necesidad de un menesteroso o de un necesitado. Dios no se pone a prueba. El que ande en la fe, hermano, le tiene que creer a Dios, aunque no te quepa en la mente. Es absurdo, es ilógico, pero lo dijo Dios. Y si lo dijo Dios, es verdad, porque lo dijo Dios. Aunque los hombres pasen todas las edades tratando de demostrarlo y no lo puedan demostrar, lo dijo Dios. Hermanos, si queremos creer en la autoridad, tenemos que creer en la palabra de Dios. Porque la razón por la cual la iglesia se ha desviado del gobierno de Dios es porque la iglesia no le ha creído a Dios. La iglesia prefiere las leyes parlamentarias y los métodos humanos de levantamiento de mano antes que pagar el precio. ¿Saben cuál es el precio? Meterse con Dios de rodillas, a clamar para que revele. El método de levantar la mano es rápido, porque en 2 horas levantamos la mano y tomamos la decisión. Pero a veces pasan 3 semanas y 4 y un mes y Dios no contesta. Y hay que meterle más oración. Y no estamos dispuestos a pagar el precio. Pues aunque aparentemente sea más lento, nadie corre más rápido que nuestro Dios. Amén. Porque cuando Dios desciende una sola vez, hace en un momento lo que los hombres pueden durar años y años por hacer. Porque esto no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová. Amén, hermanos. ¿Entienden, hermanos? Ese es el método de Dios. Lean la Biblia. Cuando Israel dejó de escuchar la palabra de Dios y oír a los profetas de Dios, para comenzar a oír a sus reyes y a sus planes, y a los desviados que servían a Baal, a Astaró, a Sera y a los demás dioses, Israel comenzó a fracasar. Y si la iglesia ahora fuera temerosa de Dios, estoy hablando en general, no quiere decir que toda la iglesia no se gobierna por Dios, no quiero decir eso. Cuando hablamos de la iglesia, hablamos de una gran familia esparcida en toda la nación, tribu, lengua y pueblo, con un título denominacional en la puerta de la iglesia, pero que ahí están los elegidos de Dios. Amén. Estoy hablando en general. Yo sé que hay miles y miles que no han doblado sus rodillas a Baal, que le creen a Dios, que se someten a Dios. Muy bien, estoy hablando en general porque el deseo de Dios es que toda la iglesia se someta a Él y a su palabra. Ahora, hermano,
Noten ustedes, interesante, un punto. Dice ahí que Dios tomó del espíritu de Moisés para impartírselo a los 70. Es una cosa muy importante ahí, muy importante. Muy importante. Esto contradice todo lo que yo aprendí en los antiguos métodos del gobierno de Dios. Hermano, es que en las diferencias es que está la verdad. En la lógica, aquí todo el mundo desglosando las cosas, ahí es que brota la verdad. La verdad no brota en las contradicciones. La verdad brota por la revelación de Dios. ¿Entienden? Porque la verdad no se consigue en las lógicas, se consigue cuando Dios la quiere revelar. Por consiguiente, no es la voluntad de Dios que la iglesia se esté dirigiendo en contradicciones con un montón de personas pensando diferente, con visión diferente. Cuando Dios instruyó a los profetas en 1 Corintios 14, el apóstol Pablo dijo, pueden profetizar todos uno por uno, pero el espíritu de los profetas, que se sometan a los profetas, porque Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias. Quiere decir que donde quiera, Dios dice una sola cosa. Dios me está diciendo 3 y 4 cosas a la vez. ¿Me entienden, hermanos? Pues por consiguiente, Dios quiere que en la autoridad en el gobierno, ya sea el apóstol que dirige, con los ancianos, que ese es el gobierno de Dios, los ancianos, luego vamos a estudiar eso después. Moisés como apóstol, modernizando el concepto, con sus ancianos, para administrar la palabra, la dirección del consejo de Dios. Pero Dios se percató de que esos 70 hombres tuvieran el mismo espíritu que Moisés. ¿Por qué, hermanos? Porque si Dios no hace eso, hubieran sido 70 ideas, 70 pensamientos, 70 conflictos, 70 pleitos y 70 anarquías y 70 caos. Y el gobierno de Dios no hay por qué haber contradicción, porque al final de cuentas no son los hombres que gobiernan en la iglesia, sino Dios. Y si es Dios, es un solo pensamiento. Entonces, la tarea de los 70 era someterse a Dios en la forma que Dios estableció dar el mensaje, que era a través de Moisés. Porque eso lo quiso hacer Dios de esa manera. ¿Me entienden lo que quiero decir? Porque Moisés era el profeta de Dios y era el apóstol trayendo la palabra al Antiguo Testamento, el enviado. Ahí fue que Dios mandó a Egipto. Ahí fue que Dios dijo, guía a mi pueblo. Le dijo a los que se levantaron contra Moisés, le dijo, a ustedes, después de la muerte de Moisés va a haber profetas en Israel. Y yo les voy a hablar a ellos por sueños y visión. Y cuando vaya a hablar a ustedes, le hablaré desde las nubes. Pero no así a mi siervo Moisés. Con él hablaré cara a cara. Amén, gloria a Dios. Amén. Y si Dios quiso hablar a Moisés cara a cara y a los otros por sueño y visión, son problemas de Dios. Problemas de Dios. ¿Acaso no hace Dios con su bendición lo que Él quiere hacer con su bendición? Amén. El problema de nosotros está que queremos discutir con Dios. No, porque eso no es justo. ¿Por qué a Moisés solamente? Eso fue le pasó a María y se quedó leprosa. Y a Aarón, ustedes vieron lo que Dios le hizo. Y a Coré, Datán, Abirán, y se lo tragó la tierra. Porque querían cambiar la gracia de Dios. Dios le dio gracia a Moisés. Y dijo, a ustedes les voy a hablar desde la nube, a los profetas por sueños y visión, pero no así a mi siervo Moisés. Yo hablaré con él cara a cara. Porque así yo lo he determinado. Yo doy mi gracia que a mí me da la gana. Como hizo Pablo, plugo a Dios. Plugo a Dios. Según el puro afecto de su voluntad. Según el puro afecto de su voluntad. En el lenguaje del pueblo sería según la mismísima gana de Dios. Que le queremos poner a Dios lo que es justo. Justo es darle a cada cual lo que merece. Eso es el diccionario humano. Para Dios eso no es justo. Lo que determina que una cosa es justa es Dios el que dice si una cosa es justa o no es justa. El que inventó la justicia es Dios. No la justicia inventó a Dios. Amén, hermano. La justicia existe con Dios de la eternidad porque está en el carácter
y en la naturaleza de Dios. Y el que determina si una cosa es justa es Dios, no un concepto. ¿Entienden, hermanos? A veces queremos poner a Dios en la caja de nosotros. No, porque Dios no puede hacer eso porque soy injusto. Oigan eso. Enseñándole al Señor lo que es justo. Por eso que las cosas que Dios hacía antes no le entendíamos, eran absurdas. Porque tratamos de llevar la lógica al pensamiento de Dios. El pensamiento de Dios no tiene lógica. Así como los cielos están sobre la tierra, así son mis pensamientos más elevados que vuestros pensamientos, dice el Señor. Amén, hermanos. Entonces, ¿por qué Dios de un solo espíritu? ¿Por qué lo cogió de líder el espíritu? El espíritu que tenía Moisés era el espíritu de Dios. Pero Dios podía coger de él mismo, de Dios, y darle al pueblo, a los 70. Pero no hizo eso. Este es el hombre que yo he puesto. En este delegado la autoridad. A este hombre que yo me le estoy revelando. A este hombre fue que yo puse. Y yo cuando pongo a alguien no voy por detrás. Porque el ladrón es que se brinca por la verja. El pastor viene por el frente. Y yo no voy a poner a un hombre para luego venir a darle visión a uno por detrás y a decirle a otro por detrás. No, yo puse a este hombre, yo respeto a este hombre. Y mientras este hombre esté aquí, hasta que ese hombre no se muere y yo elija a otro, a este hombre voy a respetar. Porque yo soy un Dios serio, responsable. Y cuando delego autoridad, yo mantengo la autoridad. ¿Entienden, hermanos? Entonces Dios, que ya le había hablado a Moisés, le había dado la visión a Moisés, saca de la dignidad de Moisés, de la unción de Moisés, de la visión de Moisés, y se la dio. ¿Usted sabe lo que significa la palabra espíritu, verdad? Dice, somos de un mismo espíritu, pensamos de la misma manera, tenemos las mismas inquietudes, la misma visión. Le decía yo a unos hermanos ayer que, hablando de la naturaleza de Dios, y eso es bueno que lo entendamos, hermano. Escucha esto, para que no te frustre. Dios entre nosotros, aquí los nacidos de nuevo, así como hay personas que son afines y hacen amistad con facilidad porque tienen compatibilidad emocional, temperamentos y cosas que se fusionan para que haya una amistad. Así pasa también espiritualmente. Hay espíritus que Dios une y son afines. Y hay otros, y esto no significa que yo soy enemigo de los demás, no. Simplemente que con esa persona como que hay una afinidad, como que encajamos en el espíritu. Porque quizás tenemos el mismo ministerio, la misma visión, porque Dios nos quiere tener juntos para hacer algo, por afinidad. Hay otros que son muy espirituales el uno y el otro, pero no tienen esa misma afinidad. Se deben amar, se deben respetar, son siervos de Dios. Pero bueno que ustedes sepan que eso sucede en el mundo espiritual también. Dios, cuando va a enviar a dos a una misión, lo busca que tengan parentescos espirituales, que formen un matrimonio espiritual. ¿Entiende? Para hacer, porque Dios no puede haber contradicción. No puede estar uno hablando por un lado y el otro por otro lado. Usted dirá, pastor, pues no le lleva matrimonio porque los esposos viven peleando. Bueno, cuando es en el espíritu es otra cosa. Dios pone afinidad. Dice la palabra, dos no pueden andar juntos si no estuvieran de concierto. Amén. Y Dios es sabio, hermano. Dios es sabio. Yo creo que el hombre interior, y esto es una conclusión que yo llego, no vayan a decir que es una doctrina. Yo no estoy hablando aquí como Dios en oráculos. Pero yo he notado en mi experiencia espiritual que así como hay una individualidad en el sentido emocional, hay una individualidad en el sentido espiritual. ¿Algo que quiere decir? Que cuando todos nosotros somos una nueva creación de Dios y tenemos un hombre interior, ese hombre interior mío no es el mismo tuyo. Y ahí es que está el choque. A veces pensamos, pero que si tenemos el Espíritu Santo tenemos que pensar igual. Bueno, pensar igual en cuanto a lo que es de Dios. Una doctrina, una sola fe, está bien, pero en cuanto a opinión y cosas, no, hermano. En idea, en visión, no. Hay personas que hablan de una sola visión, no una sola visión. Pablo decía, yo honro mi ministerio.
Porque Dios le encomendó a los gentiles. Y él peleaba, luchaba y todo lo sufría por los gentiles. Y estoy seguro que Pedro también con los judíos. Porque ese era el ministerio, la encomienda que Dios le dio. El que fue llamado a estar en el altar con Dios solamente está hablando de la adoración y meterse con Dios y hay que orar y hay que ayudar, porque eso es lo que hay en su espíritu y eso es lo que, de acuerdo al ministerio, al don y la operación que Dios puso, de eso usted habla. Y tenemos que entender, si un hermano habla mucho de una cosa y tiene una carga por una cosa, es porque se siente llamado por Dios a eso. Me hago entender, hermanos. Entonces, en vez de no comprendernos, vamos a ser maduros y decir, ay, que Dios llamó a ese hermano a eso. Por eso que siempre está hablando de lo mismo. Me molesta que siempre está hablando de lo mismo. Parece que no tiene otro tema. Sé maduro. Ese es su don, ese es su llamado. Hay gente que le coge con los niños, no que los niños. A ver, ahí hay una carga por los niños, hay un ministerio por los niños. Hay algunos que solamente hablan de la oración. El don de la intercesión posiblemente son profetas de Dios, porque ese es el énfasis de un profeta, la comunión, la intercesión, lo que tiene que ver con Dios allá. Ven algunos con mucho celo por la santidad de Dios, posiblemente son profetas de Dios, porque el profeta está celoso por todo lo que tiene que ver con Dios. Y usted a veces no lo soporta, porque tú metes un fanático. No, entiéndalo, hermano. Es que esa es su carga común. ¿Entiende? Entonces, cuando Dios va a juntar dos para una obra, Dios busca dos que sean afines. No significa que tienen que tener el mismo ministerio, porque si tienen los dos el mismo ministerio y Dios quiere hacer dos cosas, entonces no hay un complemento. Pero por lo menos se van a entender, se van a comprender. Y yo he experimentado eso. Con hermanos que apenas abrimos la boca y estamos diciendo la misma cosa. Y para allá vamos. Y en temperamento somos diferentes, ¿sabes? Pero en espíritu, vamos para allá. Sí, cómo no. Eso mismo es. Y no hay qué lindo, no hay que ponerse de acuerdo. Y ve inmediatamente. Pues eso es afinidad espiritual, eso es lindo en Dios. ¿Entiendes? Pero no con todo el mundo. Eso no significa que los demás, no. Es que eso fue lo que Dios quiso enseñar. Cuando Él va a hacer una obra, Él busca que todo el mundo tenga un mismo espíritu. Para que no tengamos que malgastar el tiempo poniéndonos de acuerdo y luchando y tirando y el descontento, porque Dios no ama el descontento. Y el diablo es muy astuto, el diablo nos divide con cosas, nos pone a poner conjeturas. Ay, hermano, ¿por qué dijo esto? ¿Y por qué hizo esto? ¿Y por qué aquello? Y comenzamos, y no nos atrevemos a preguntarle porque se ofende el hermanito. No, hombre, no. No, hermano. Con la madurez somos diferentes. Tenemos una misión diferente, pero ese es mi hermano. Y yo tengo que respetar lo que él siente por Dios. Pero si Dios te pone junto con el hermano, generalmente Dios va a tratar de que tenga un mismo espíritu. Si no lo tienen el mismo espíritu, entonces debe prevalecer el que tiene la autoridad. ¿Me entiende lo que quiero decir? Entonces el otro tiene que someterse al que Dios puso en la autoridad. ¿Ven? Y con madurez y con un buen espíritu de mansedumbre. Va a haber una dirección. Espíritu de mansedumbre y espíritu de sinceridad, espíritu de integridad para ir al hermano y decirle, hermano, ¿qué hay entre tú y yo? Estamos chocando. Como que los cables tú y yo estamos medio cruzados. ¿Qué sucede? Vamos a arreglar el asunto, hermano. Pues tenemos que arreglarlo. No glorifica al Señor que estemos chocando. Y no deje que ninguna sombra gris se meta en el medio. Yo te lo digo porque tengo años en esto. Y el diablo es muy astuto. Y nos mete. Yo estoy hablando de mí también. Cosa en la idea. Y tú comienzas ya a fabricar en la mente. Y cuando no ves, no existe nada. Simplemente que el diablo te metió el descontento. Y como Dios sabe eso, por eso Dios le hizo fácil. Porque Moisés le estaba pidiendo ayuda a Dios. ¿Qué fue lo que pidió Moisés a Dios? Ayuda. Si yo pido ayuda y le doy 70 hombres que lo que tienen son 70 ideas, eso que no es ayuda lo que yo le voy a dar. Es un manicomio, lo van a matar a pobre hombre. Bien, pero para que ustedes piensen lo mismo y lleven la misma carga, la misma instrucción y la misma dirección, de ti saco el espíritu, ¡guau! Y se lo pongan ahí. Qué lindo, ¿verdad, hermano? Ahora, para que ustedes vean que Dios sigue haciendo lo mismo, sigan leyendo conmigo. Vamos ahora
a Números 27. Número 27. Dice aquí el versículo 15. Entonces respondió Moisés a Jehová diciendo: ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que siga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Fíjense ahí, hermano, qué lindo, hermano. Qué hombre que entendió. Tiene que haber un líder. Aún en las tribus más primitivas, salvajes, que comen gente, caníbales, ponen un líder y lo respetan. Donde no hay respeto a la autoridad, reina el caos y la anarquía. Eso es lo que sucede en nuestros países hispanos. Que eso es revoluciones, guerrillas. Por eso es que vivimos como vivimos. En la historia del Imperio Romano hubo como 65 dictadores. Y muertos. Como 60 lo mataron en el trono. Y somos de origen latino. Ahora, noten ustedes la estabilidad de Estados Unidos, de los países de Europa. Y miren ustedes la bendición de la estabilidad. Respeto al gobierno. Donde no se respeta la autoridad, a caos y anarquía. La sociedad aquí no se respeta. Y miren cómo está todo. Siempre tiene que haber un líder. Y eso lo instituyó Dios, hermano. Por eso Moisés, en la sabiduría de Dios, dice: ya que tú me mandas para el monte, ponga a Jehová. Y se pone como a aconsejar al Señor. Pero ¿saben ustedes por qué Moisés aconsejaba a Dios? No porque Dios necesitaba consejo. Pedro lo explica. El apóstol Pedro dice: el Espíritu de Cristo estaba en los profetas. Cuando Moisés intercedía y se ponía delante de Dios y decía: no lo mates, Señor, mejor mátame a mí. No era Moisés, era Jesús el Hijo, que siempre ha sido el mediador entre Dios y el hombre. Y era el Espíritu de Cristo de Moisés que le decía al Padre: ahora, Señor, ponte a alguien en lugar mío. Que el Espíritu de Cristo estaba en los profetas. De esas cosas que ustedes ven en los profetas, que podían pelear con Dios e interceder, y ese Espíritu de Cristo que estaba en ellos. No venía de ellos, del hombre no viene nada bueno, eso es de Dios. Entonces le dice a Moisés: póngase un líder que entre y saque a la congregación y le introduzca, para que no sea la congregación de Jehová como ovejas sin pastor. Ve que Moisés tiene el orden de Dios en la cabeza. Ve que Moisés aprendió con Dios que tiene que haber un líder. Aunque haya muchos llamados a administrar, hay un líder. Si no hay confusión, hay caos, hay anarquía, hay golpe de estados. ¿Qué es lo que sucede muchas veces por ahí? ¿Cómo se han multiplicado las iglesias? Muchos son golpes de estado, que el pastor le dio un golpe de estado al pastor y fue una iglesia en la esquina. Se llevó 15 miembros, 20 y fundó. Yo no creo en eso, hermano. No creo en eso. Toda congregación que comenzó de esa manera, con artimañas y rejuegos, no tiene la bendición de Jehová. Porque Jehová no forma de esa manera. Con artimaña, llevarse gente con mentira, con llamadera, con que si yo qué, con manipuleo, ven, quédate aquí. Lo puede ver creciendo por un tiempo, pero tarde o temprano para abajo va. Porque todo árbol que no plantó mi padre será desarraigado y echado al fuego. Dios no participa de esas artimañas, hermano. Se lo digo con santidad delante de la presencia de Jehová. Por eso Dios me ha enseñado, y yo le doy gracias a Él, que no juegue con el destino espiritual de una persona. Yo nunca le he dicho a una persona: quédate en esta iglesia porque te conviene. Y levántese uno aquí, contradígame. Si yo le digo: te quédate aquí. A veces me han insinuado que se quieren quedar aquí. Mira, ora al Señor que te diga dónde. Cuando salí de la iglesia adventista, los hermanos saben que yo no hablé a nadie. Todo lo contrario, decía: no me le estén llamando a los hermanos, cada uno que se quede donde Dios quiera. Y si hubiera sido por mí, salgo solo, y Dios lo sabe. Hay testigos de que yo quiera salir solo. Ahora, la convicción de muchos es: ya nosotros conocimos el evangelio, conocimos la alabanza, conocimos la restauración, y no podemos quedarnos aquí, nos vamos. Y había muchos que salieron entre nosotros manipulando, y yo les decía: no me haga eso. Por favor, no me juegue con el destino de ellos. Cada uno decida. Y así se lo digo a ustedes, hermano. No se dejen manipular por nadie. Tú te vas a quedar aquí si Dios quiere. Y si Dios te dice que te vaya, vete.
Me refiero a donde quiera. No quiero que te vayas del Señor, no. Que te vayas donde Dios te dice. Porque yo no quiero tener a nadie aquí por tener más miembros en la iglesia si no es la voluntad de Dios. ¿Para qué? No estamos aquí para hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es el hecho de retener a la gente porque me gusta, para que haya más gente aquí? No, hermano. No se puede bregar con el destino espiritual de una persona. Dios tiene el lugar para cada persona. Y tenemos que ser sumamente cuidadosos. Y se lo digo a ustedes, hermanos, a cada uno de ustedes. No me le digan a nadie, vente para acá, porque aquí está mejor. Dejen a la persona que decida con Dios. No se metan. Y hay hermanos que se han ido de aquí, porque dicen que ya le va mejor. Pues, órale al Señor, es tu voluntad que se vaya. Y hermanos buenos, que me gustaría decirle, quédate. Pues son buenos, son fieles, son hermanos que han sido bendición. Pero Dios lo quiere más para allá. Déjalo que se vaya donde Dios lo manda. Lo único que yo le digo, no se vaya de un lugar ni por disgusto, ni porque sea mejor allá, ni porque me gusta más. Porque el cristiano no se lleva ni de gusto, ni corre de un lugar porque tiene problemas. Eso que me voy para Florida porque allá hay una playa, porque mis hijos están mejor. Be careful. No, hermano. Es que yo no aguanto esto aquí, me voy. No. Tú no te mueves por eso, tú estás bajo la autoridad de Dios. Amén. Tú tienes que pedir permiso a Dios, Señor, me muevo. Y cuando tú quieras que yo me mueva. Si tú quieres, cuando tenga problemas en un sitio, donde quiera que sea el trabajo, sea tu casa de mudarte, sea la iglesia donde tú estás, aunque tenga conflicto con quien sea en la iglesia, no te muevas hasta que la voluntad de Dios diga, ahora muévete. Porque vas a fracasar o vienen dolores para ti. Y usted, hermano, aunque usted esté enamorado de este ministerio, no me le hablen a nadie venir aquí si no es la voluntad de Dios. A menos que no sean los pecadores que vengan a ser salvos, otra cosa. Pero hermano, moverlo de sus iglesias, baterlo para acá, no, por favor. Por favor, hermano. Y se lo digo, nosotros lo que le estamos predicando lo creemos y lo practicamos. Dios es testigo que en temor hemos andado delante de la integridad en todas estas cosas que estamos diciendo aquí. Y los que están cerca saben que esto es verdad, hermano. Nosotros no jugamos con el destino de una persona espiritual. El plan de Dios se tiene que cumplir en cada uno de los santos. Así que yo le insto a ustedes en el nombre de Jesús que tengan cuidado cuando ustedes estén orientados a una persona que venga a hablarle de su pastor. Ay, que el pastor mío, ay, que la iglesia mía, ay, que yo no soporto, ay, que ten cuidado. Cuidado, hay que saber aconsejar. Hermano, ora bien al Señor. Tú no debes irte de tu iglesia porque no te lleve bien con tu pastor, ni porque no te lleve bien con la junta o quien sea. No, usted permanece ahí hasta que Jehová lo mueva. Y pídale consejo a Jehová, para que Jehová le diga si debe moverse o no, sea de aquí o sea de allá. La iglesia de Cristo es la misma donde quiera. O sea, consejo de Dios. Esto es muy elevado y esto es todo lo contrario a lo que se practica. Cuando comenzamos la iglesia de Manhattan, los que comenzaron saben, hermano, aquello se nos llenó. El primer día había como 250 personas abriendo la puerta sin tener a nadie. Pero había un montón de gente ahí peleado con sus pastores, descontento con sus iglesias. Otros buscando posiciones. Entonces, como pasaban los meses y los años sentados ahí, no se me podía hacer nada. No, aquí no voy a estar, yo quiero estar activo. Y yo le explicaba, hermanos, aquí no es que yo no lo quiero poner, es que Dios no lo ha puesto. Cuando Dios dé testimonio, entonces lo ponemos. Y si Dios nunca lo da, se tendrá que poner a calentar el banco toda su vida. Estoy hablando de poner, porque cuando yo digo poner es administrar aquí en el templo, porque enseñamos a la congregación que tú para predicar el evangelio tienes que pedir permiso. En la forma que Dios nos ha instruido, el mundo es el campo de labor, no es la iglesia. Ahí diferimos de las reglas, porque Dios nos instruyó. En la parábola Cristo dijo, el campo es el mundo. Entonces lo que se enseña es que todo en la iglesia. Una campaña a la iglesia, salvar alma a la iglesia. Todos vengan a la iglesia. Eso no fue lo que el Señor dijo. La iglesia es para adorar y reunirse a los santos. El mundo es el campo de labor. Quiere decir, Dios me llamó con los niños. Pues no vamos a tener 50 personas aquí trabajando con los niños, solamente 1, 2, 3 pueden hacer trabajo. Entonces vete al edificio tuyo, reúne todos los niños del edificio a una clase bíblica. Ese ministrar. Yo siento que los enfermos, para ir a los enfermos a visitarlos no tiene que pedir permiso, no hay que ponerte nadie. Simplemente consulta con tu pastor para que sepamos lo que tú estás haciendo. Para instruirte y ayudarte y darte los recursos. Pero ¿por qué tiene que estar todo el mundo en el medio? Y Dios no puso a todo el mundo en el medio.
No todo el mundo era sacerdote en Israel. Los sacerdotes eran los de la tribu de Leví. Y no todos los de Leví, sino de la tribu de Aarón. Y no toda la familia de Aarón. Fue lo que Jehová puso. Entonces, ¿por qué poner a todo el mundo a oficiar si Dios no lo puso? ¿Me hago entender, hermano? No todo el mundo fue llamado al altar a adorar, ni todo el mundo fue llamado a coger el micrófono. Aunque hable bonito. Aunque haya cogido una clase de dicción, o de oratoria, o de arte de hablar. Esto no es un asunto por talento, sino por llamado santo de Dios. Ese es el orden y el gobierno de Dios. Muy bien, sigue diciendo el versículo 18. Y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Llegó el momento de buscar un sustituto para Moisés. Una delegación de autoridad, un cambio. ¿Quién hace los cambios en la iglesia? El Señor es el que quita y pone. Llegó el momento. Moisés dijo, pero Señor, yo estoy duro todavía, tengo 120 años, pero yo estoy como salí de Egipto, en mi vigor. Mis ojos también, yo veo bien, ¿por qué me va a quitar? Ese es mi plan. Es otro. La palabra Josué, Joshua, es lo mismo que Jesús. ¿Ustedes saben que Josué y Jesús es la misma palabra? Significa Salvador, salvación. Y el que iba a llevar al pueblo a conquistar es Jesús. Muy bien. Ahora, ¿a quién eligió Dios para sustituir a Moisés? Muy importante esto. No fue por los méritos de Josué. Yo creo que Dios estaba preparando a Josué desde que salió de Egipto para que fuese sustituto. Quizás ni Moisés lo sabía, ni Josué tampoco. Quizás. Estoy ahora como los hombres, con el quizás. Pero Dios le estaba preparando. Ahora, ¿cómo Dios preparó a Josué? Le dio espíritu, el mismo de Moisés. Era un hombre que amaba a Moisés. Un hombre que respetaba a Moisés. Un hombre que celaba a Moisés. En una ocasión cuando el Espíritu de Dios descendió y estaba la gente profetizando. Ahí mismo cuando diga hablando de los 70 que recibieron el Espíritu, había 2 que estaban en el monte por ahí que no habían llegado a tiempo. Y allá lo cogió el Espíritu Santo y estaban profetizando. Y Josué lo vio y vino celoso donde Moisés. Mándalos a callar. Impídelo. Dice Moisés, no, ojalá que todos los hijos de Israel sean profetas de Dios. Qué lindo espíritu de Moisés. A pesar de que él era el líder, no le importaba que Dios le diera a los demás. Mira, yo no me elegí, Dios me eligió. Yo no me puse, Dios me puso. Él fue que me llevó de donde y yo estoy aquí. Yo estoy administrando lo que me dieron. O sea, yo no tengo la culpa que Dios me haya bendecido ni que me haya honrado. Y un hombre de visión, ojalá que todos sean profetas de Dios. Qué lindo espíritu. Pero el que yo quiero que ustedes vean el de Josué. Josué estaba preocupado. ¿Por qué? Porque quería que solamente su líder tuviera profecía y otras cosas. No se parece al espíritu de muchos que están codiciando la posición de honra y están con el serrucho por debajo cortando el palo. Un abracito. Ese es pastor. Yo lo vi así, pero menoscabando la confianza. Y no saben que cuando menoscaban la confianza en el líder, la congregación de Jehová va así, mira, hacia abajo. Y creen que le están haciendo daño al que pusieron. Y a toda la congregación de Jehová. Porque no hay respeto a la autoridad, lo que hay es anarquía. Pero este hombre tiene un verdadero espíritu de sujeción. Estaba contento con su líder. Y si hubiera sido por Josué, Josué dice, no, que siga Moisés. Yo estoy seguro por el espíritu que había en él. Él lloró porque su padre se le fue. Y cuando Moisés estaba allá en el monte y no bajaba, Josué era el único, 40 días sin comer con el líder allí. ¿Quién era que estaba allí esperando que Dios hablara? Y Moisés allá esperando palabras de Jehová y allá. Y él ahí a la orilla del monte. No allá arriba, allá no podía llegar. Esperando que llegue mi líder para cuidarlo cuando baje por ahí no vaya a caerse. Celando, respetando, contribuyendo al respeto para el líder de Dios y sirviendo. Josué era el que sacaba a Israel a pelear las batallas.
Cuando llegó el momento de la honra, ya Dios tenía a su líder preparado como un siervo. Y la Biblia dice que Josué era siervo de Moisés y sirvió a Moisés, le ayudaba a administrar. Cuando llegó el momento de la honra, ¿a quién va a llamar Dios? A uno que estaba allí con la cadenita en la esquina o criticando. No. El grande en el reino es el que sirve. Entre los hombres es el más alto como Saúl, el más apto, el más talentoso, el más brillante, el que más capacidad tiene. Pero para Dios no. Jehová pesa los espíritus. El primer requisito es: haya en vosotros el mismo sentir que había en Cristo Jesús. La humildad, la mansedumbre. El que no ama la autoridad jamás puede estar en autoridad. El que no respeta la autoridad jamás puede estar en la autoridad. Hay gente como líderes llorando lágrimas amargas. ¿Saben por qué? Porque ellos llegaron al poder por golpe de Estado y por maniobras políticas y rejuegos. Y entonces cuando los demás se les rebelan y le parten el corazón en traición, comienzan: ¡ay, Señor! Ni siquiera tienen el discernimiento para saber por qué le están viniendo estas cosas. ¿De qué manera tú llegaste aquí? No fue criticando al otro y bregando con el otro y sacudiéndote. Y mira cómo llegaste. Ahora tú piensas que los demás se van a sujetar a ti cuando no hubo sujeción en ti. Y lo grande es que estamos tan concentrados en nosotros mismos que no nos damos cuenta que muchas veces Jehová metiendo su mano para disciplinarnos. Y cuando digo disciplinarnos no es para vengarse de nosotros, sino para corregirnos como hijos. Dios habla de un pecado y dice que como la idolatría es la rebelión delante de mí. Como la abominación que Dios siente por la idolatría, lo mismo siente por la rebelión. Y hay muchas veces que en tu misma casa hay una cadena que está por generaciones y es por falta del sometimiento a la autoridad. Y tú dices: ¿qué es lo que está pasando conmigo? ¿Quién sabe los meses que tú duraste chismeando y menoscabando la autoridad? Yo no estoy hablando de mí, de cualquiera que sea, del pastor, del que esté en el líder ahí, tú ahí fueteando todo el tiempo y participando de rebeliones escondidas por debajo y rejuegos. Y tú tranquilo, y después que pasan 2 o 3 meses y años, tú piensas que ya eso se borró. Y viene el que y tú: ¿qué es lo que pasa conmigo que no salgo de una? Y Jehová que guarda comienza a decirte: como pecado de idolatría, la rebelión delante de mí. Y Jehová, hermanos, odia el pecado de la rebelión. Porque aun cuando el líder no sea apto, aunque sea un tramposo, falta de integridad, no eres tú ni nadie que debe quitarlo, sino Jehová. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Porque ni aún así se justifica la rebelión. Ni aún cuando los líderes no sean consecuentes, se justifica la rebelión delante de Dios. Porque es Jehová el que quita en la congregación y el que pone. Y si Jehová lo tolera, déjalo. Que Jehová sabe lo que tiene el plan con la iglesia y con la persona que está en el frente. Y hermanos, y les voy a decir una cosa: Dios no va a enseñar aquí lo que es autoridad a nosotros, por su espíritu. Porque estamos hablando de la autoridad en la iglesia, pero hay autoridad en la casa también. Jehová va a hablar, ¿quién es la autoridad en la casa? Nosotros vamos a tener que volver al gobierno de Dios si queremos vivir como iglesia de Dios. Porque hay un desajuste. La filosofía humanista, atea, de Occidente, nos ha arrastrado al desorden a nosotros. Si queremos restauración, tenemos que pagar el precio de la restauración. Y Dios va a restaurar la casa también, diciendo que el hombre es la cabeza de la mujer. Y lo va a establecer bien, hermano. Porque Dios no está estableciendo aquí manda más. A los líderes Dios les requiere también y juzgará quizás más que a los demás. Porque Dios requiere del líder un montón de características y virtudes. Y que deben gobernar como Dios manda, en amor, en sujeción, en santidad. Y a respetar el que Dios te puso en el trabajo como manager o superior, sea quien sea, aunque sea un ogro, con toda humildad, porque a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Y si Jehová permitió esto, algo necesito yo de este ogro para adquirir paciencia o disciplina o lo que sea. Por algo me tiene Dios aquí. O quizá para que de mí salga perfume de humildad y mansedumbre y le dé un ejemplo a este de lo que es el Espíritu de Dios obrando en nosotros. ¿Hasta cuándo vamos a entender que Jehová está en el asunto? Óyelo bien, Jehová está en el asunto. Jehová está en el asunto. Jehová está en tu vida, Jehová está en tu hogar, Jehová está en tus planes, Jehová está en todo.
Déjalo gobernar tu vida, hermano de mi alma. Déjalo que gobierne tu casa. Ustedes ven que a veces aparentemente yo me desvío. Es que no podemos predicar un sermón sin aplicación. No es información lo que Dios te quiere dar a ti. Es una experiencia viva del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es un espíritu de autoridad y que respete el orden. Y nadie tiene autoridad a violentar el orden que no sea el que estableció el orden. Si Jehová tolera la maldad, déjalo que haga él lo que él quiera. Jehová es el que sabe. Él es el justo y él sabe cuándo hará justicia a cada cual. Estas cosas son difíciles de ingerir y más difíciles de masticar. Porque los conceptos humanos nos tienen ciegos. Yo como consejero cada momento me topo con hogares que van al psicólogo. Divórciense. Si lo que es la solución es el divorcio. Si no se llevan, ya rompan el asunto. ¡Qué barbaridad! Pero para todo, el mínimo problemita, una incomodidad, mire, rompe eso. Si no se llevan, lo mejor es que se rompa. Y como muchas veces andamos buscando un escapismo porque no somos capaces de resolver un problema en el hogar. O mejor dicho, no somos capaces de someternos a Dios y buscar su ayuda para que Él lo haga. Entonces lo que queremos es el escapismo. Pero yo te quiero decir a ti que el matrimonio es santo delante de Dios. Y Dios dice en su palabra que lo que Dios juntó nadie lo separe. Aunque tú tengas que doblarte, aunque tengas que retorcerte, aunque tengas que soportar lo que sea. El matrimonio es santo y solamente Dios lo destruye. Y dejemos las corrientes de este mundo que nos quiere poner la complacencia del ego, la comodidad lo más fácil. Porque ellos no saben lo que es el respeto a Dios. Ellos no entienden. Sin embargo, de ellos te está dejando influenciar. Cuando un hogar cristiano se divorcia, es una vergüenza para Dios, porque su palabra ha sido pisada. Número 2, porque se le ha quitado la oportunidad de intervenir y salvar tu hogar. Porque te ha dejado vencer del diablo. Y eso se le cuenta a Dios. Porque no fuiste capaz de esperar en Jehová hasta que Él te resuelva el problema. Porque no le diste un voto de confianza y de espera a tu Dios para que Él te saque de la situación. Pero nunca veas rompimiento como una alternativa, porque es cobardía, es una violación, es una falta de respeto a la autoridad y a lo santo que Dios estableció. Si queremos restaurar el orden de Dios, tenemos que dejar la filosofía de esta vida y poner las cosas en el orden de Dios. Yo sé que Occidente se ha desviado. Y yo sé que el machismo ha hecho que la mujer no se someta al varón. Pero ni tenemos que practicar el machismo, porque la Biblia dice al hombre que ame a su mujer como su propio cuerpo. Y que nadie odia su cuerpo, sino que lo cuida y lo alimenta como Cristo a la iglesia. Y cuando yo digo que el hombre es la cabeza de la familia, no estoy diciendo que es el mandamán y el sargento de la casa. Estoy diciendo el sacerdote que recibe instrucción de Dios para alimentar a su familia y mantenerle en el temor de Dios. Y ese lugar, Dios te lo dio, pero tú tienes que respetarlo. Para que la mujer que está al lado diga, este es un siervo de Dios. Y yo puedo someterme a este hombre, porque este hombre teme y ama a Jehová. Pero si tú eres uno que anda por ahí como un loco, que no tiene dirección, entonces, ¿cómo se va a someter a la esposa tuya? Respetar la autoridad para que se te respete a ti. Y tratar a la mujer, como dice la palabra, como vaso más frágil. Con amor. Porque Dios va a pedir cuenta a aquellos que tiene bajo autoridad. Es hermoso estar en este lugar hablándole a ustedes. Y hay muchos que están enamorados de la personalidad del líder. ¿Entienden? En psicología hay una diferencia entre temperamento, carácter y personalidad. Temperamento son las tendencias que tenemos innatas. Carácter es lo que yo soy. He tomado esas tendencias y me he educado en muchas cosas y lo que yo soy, ese es el carácter. Personalidad es lo que yo quiero proyectar. Lo que yo quiero que los demás piensen. Yo sé que a la gente ama a los responsables. Entonces yo trato de dar una imagen de responsable para que me acepten. La gente le gusta lo limpio. Pues trato de, delante de la gente, mantener todo limpio. Cuando yo en realidad no soy limpio. Eso es personalidad. ¿Me entiendes? Lo que yo quiero proyectar. Pero Dios no se guía en la apariencia. Dios anda buscando gente íntegra. Y en Jehová hay integridad. Y la palabra íntegro significa algo completo. Íntegro es algo que no le falta nada. Íntegro. Honestos con nosotros mismos, hermanos.
Y Dios, cuando pone a un hombre en autoridad, es un honor. Y los demás lo admiran. Oye, mira, Dios lo puso, qué lindo. ¿Cómo honra a Dios? Ustedes no saben lo que es privarte de todo lo que es, hasta necesidades humanas, con tal de ser fiel a lo que Dios te ha puesto a hacer. Hay que pagar un precio. Dios honra, pero la honra tiene un precio que pagar. Y todo aquel que anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario. Esto no es así como ustedes lo ven, la apariencia del líder, está en el medio a hablarle a la gente. Y la gente se siente a escucharme, eso no es así. O sea, yo estoy hablando de someterse a la autoridad, pero estoy diciéndole a ustedes que el líder que quiere ser íntegro delante de Dios tiene que pagar un precio muy grande. Y Jehová requiere el doble o el triple, quién sabe más. Y cuando yo hablo a los esposos así, y a la semana que se sometan a los esposos, al esposo también Dios se les requiere. Y posiblemente les requiere más. Yo no sé. Pero Dios va a tener que establecer en la iglesia el orden, hermano. Porque la iglesia no se va a ir así para el cielo, lo va a decir con el desorden que hay. Cuando estoy hablando de eso, no estoy diciendo, entiéndame, yo no soy de los que creo que la iglesia tiene que llegar a un estado de perfección para con Dios, para que Dios se la lleve. La iglesia se va por los méritos de Cristo. Lo que yo quiero decir es una cosa, que Dios antes de llevarse a la iglesia va a establecer el orden. Porque aunque seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, nosotros nos llevaremos la experiencia espiritual aquí a una perfecta ya. Y en el cielo todo es orden, hermano. Así que el que le guste el desorden allí no va a poder estar. Hay gente que dice, es que me gusta. Ay, es que esto es tan difícil. Ay, ¿por qué? Yo le digo una cosa a ustedes, hermanos, ruéganle a Dios. Porque la gente es caprichosita y cositas. Miren, hermano, esto que me gusta. Esto no es un asunto de que me gusta. ¿Usted cree que a Cristo le gustó la cruz? El someterse a Dios no es que me gusta. El apóstol Pablo dice, cada día muero. Y hay que estar muriendo constantemente. A los deseos, a los caprichos, a lo que me gusta. Y el que anda en la carne no puede agradar a Dios. ¿Por qué? Porque no se puede sujetar a Dios, dice Romanos 8. Pero el que anda en el Espíritu se le hace fácil. Ay, que hace frío. Ay, hermano, está bajo en un catarro. Tengo gripe. Ay, hermano, me duele el pechito ahí. Ya no voy para la iglesia hoy. Ay, Señor Jehová. Y déjame decirle una cosa. Si tú eres nacido de Dios, Dios te va a quitar a ti esa maña. Te la va a quitar. No te estoy diciendo que tú te vas a quedar aquí, tú te vas con Cristo. Pero antes de irte, hermano de mi alma, Jehová va a hacer esa obra en ti. Jehová la va a hacer en ti. Eso que la transportación, que el viaje, que el lejos, que el largo, que los niños, que déjate la bobería. Que le quiere servir a Dios, paga el precio. El que quiere servirle a Dios está dispuesto a renunciar a todo. Cristo no le gustó el Getsemaní. Y sudando sangre le dijo, Padre, si tú puedes hacerlo de otra manera, hazlo. Pero si esa es la única y sobre mí cae, que no se haga como yo quiero. No como yo quiero, sino como tú quieres. Porque se humilló y se sometió al Padre. El Padre lo exaltó al lugar más encumbrado. Porque como se humilló a lo sumo, lo exaltó a lo sumo. De lo más bajo al infierno que bajó, hasta lo más alto que es la diestra de Dios. Él tuvo que pagar el precio, hermano. Y nosotros tenemos la vagancia por dentro, tenemos la mala voluntad, el descontento, el caprichito, el amor al placer, el amor a la comodidad, la complacencia del ego. Y American Dream, que se habla por ahí, que es estar en la playa de Florida, cogiendo sol. Y pasármela, ay, si yo me saco la loto para pasar la vida entera sin trabajar. No le pida a Dios esa maldición. Porque te va a hastiar de la vida. Y te va a entender que vivir no es complacencia del ego. Vivir es vivir en el reino de Dios. Y en el reino de Dios se vive sirviendo, amando. Se vive ayudando a los necesitados. Y la felicidad de una persona que ama de verdad es darse por los demás. Y contribuir a que los demás alcancen y sean felices de acuerdo al plan de Dios. Y no el estar por ahí brillando yo y la comodidad. Hay en ustedes mismos sentir que hubo en Cristo, hermano. Él se montó en la burra.
Yo le tengo miedo al mensaje de la prosperidad que anda por ahí. Porque es verdad que hay prosperidad en el pacto y yo creo en ella. Pero solamente pasan todos los sermones y los libros hablando de la misma cosa. Y la prosperidad para ellos es tener dinero. Y el que inventó esto no anduvo en Cadillac, o anduvo en un burro, hermano. Mi hermano, y con una túnica humilde. Y nació en un pesebre. Todo el Espíritu de Cristo. Y no porque amaba la pobreza, porque Él es el dueño del oro y de la plata, sino para doblegar el orgullo humano y la soberbia del hombre. Y poder ser accesible a los humildes. Y ese es el espíritu del cristianismo. Yo vi a los apóstoles que renunciaron a todo por Cristo. Y la iglesia prosperaba. Pero ellos no se enriquecían para vivir para ellos. Prosperidad es cuando Dios bendice tu vida y tu ministerio. Y la iglesia disfruta de esa bendición. No que tú te enriquezcas con el dinero de la iglesia como han hecho los evangelistas. Con casa de oro y un montón de luz y aviones privados. Y les llaman a eso prosperidad. Eso es deshonestidad y robo a lo que es de Dios. Y cuenta le darán al Señor. Por eso del trono han caído. Eso hace que la gente no respete la autoridad. Y no le cree a Dios. Ahora nadie puede ir a la televisión. Este es uno más de los ladrones que pide ofrenda. Dañan el camino de los demás. Pero cuenta le tendrán que dar a Dios, hermano de mi alma. Y mire los espíritus. A uno de ellos lo entrevistaron. Yo no le he predicado pobreza a usted. No está de más que yo viva así. Me da náuseas. No es ese el espíritu de los misioneros que yo vi. De Guillermo Carré, de Guillermo Patón, de Adoniran Hobson. Ese no es el espíritu de los reformadores, de Martín Lutero, de Wycliffe, de Jerónimo, de Juan Calvino, de Wesley, de los evangelistas, de Moody, de Spurgeon, de Finney, de otros. Ese no es el espíritu de esa gente que conquistaron reinos para Dios. Eran gente que Dios los bendecía de verdad. ¿Ah? Usted va a Bristol, en Inglaterra, y encuentra 6 cuadras de edificios que hizo Jorge Müller. Nunca le pidió a nadie nada. Y por 60 años, él alimentó a más de 2,000 huérfanos. Y nunca se sirvió la comida 1 hora de retraso. Dijo él, y nunca le pedí a nadie nada. Jehová me suplió por 60 años. Hizo edificios, pero nunca le pidió a ninguna institución nada. Nada, nadie. Él decía, Jehová sabe las necesidades y los milagros. A veces no había nada para el desayuno. Y oraba y se acostaba tranquilo. A la mañana estaba todo el mundo desayunando y habían saco entero de grano y de cosas en la puerta y no sabía nunca quién lo traía. Dios lo prosperó, pero esos edificios no son de él. No era para vivir cómodo, ya Jehová me prosperó. No, esos edificios es para los huérfanos, para la iglesia, para ayudar a los necesitados. No prosperidad para mí, para yo coger el dinero de Dios y metérmelo al bolsillo. No, eso no es la necesidad. Eso no es lo que Dios manda. Eso no es el espíritu de los hombres de Dios, que siempre están dispuestos a sacrificarse por la obra del Señor. Jehová ha prometido que no te dejará en vergüenza, que no estará en escasez. Y puede ser que te bendiga. Si Él ve que tú sabes hacer buen uso de las cosas. Y yo creo en la prosperidad de Dios. No hay justo desamparado en su simiente que mendigue pan. Pero no use todo el pretexto de la prosperidad para tú vivir en el ego y venir a justificarse con el Señor. Cuando el espíritu que yo vi en los hombres de Dios fue de sujeción, de humildad. Y que todos lo sacrificaban por los demás y por Dios. Ese es el espíritu de Cristo. Y eso se requiere a que tenga autoridad. Y si usted quiere hablar con autoridad, la Biblia dice que los fariseos decían de Jesús, este habla con autoridad. Y no como los escribas y fariseos. ¿Por qué hablaba con autoridad? Porque hablaba duro. Yo no creo que Jesús era un predicador voceador. No es que yo critico, porque yo también voceo. El poder no está en los gritos, está en la unción. Sin embargo, decían, nadie ha hablado como este hombre. Habla con autoridad. Pero ¿saben ustedes por qué esto habla con autoridad? No era solamente que hablaba con convicción. Es que en una vez le tuvo que decir a ellos, ustedes me están todos los días acosando detrás de mí. Ahora, yo le voy a decir una cosa. ¿Quién de ustedes me redarguye de pecado? ¿Quién de ustedes me ha visto a mí un traqueteo alguna vez? Díganme, señálenme. Señálenme. No fue lo mismo que dijo Samuel cuando iba a dejar su ministerio a Israel. Le he cogido yo a usted el vestido. He codiciado el buey de alguno. Le he cogido el camello. Dijeron, no, nunca. Así dijo Samuel cuando se despedía. El apóstol Pablo cuando se despedía de los ancianos allá en Mileto, en el capítulo 20 de los Hechos, dijo lo mismo.
Por 3 años y medio no he cesado por las casas, por donde quiera, predicándole a ustedes todo el consejo de Dios. Para lo que ha sido necesario, estas manos me han suplido. Ni el oro, ni la plata, ni el vestido de nadie he codiciado. Ustedes me han visto a mí codiciando. ¿Han dado yo detrás de sus cosas o no han dado detrás de ustedes? Oh, pero con un hombre de Dios habla así. Tiene autoridad. Porque estuvo dispuesto a pagar el precio de la autoridad. Yo no te puedo decir a ti, sé humilde. Si yo no lo soy. ¿Qué clase de humildad estoy vendiendo a ti? Y eso es las contradicciones que la gente ve en los púlpitos. Tristemente, de los que están en autoridad. Sean humildes. Y mi vida dice otra cosa. Quiero vivir en brillo, en esplendor. Egoístamente, enriqueciéndome. Y no hay nada para la iglesia ni para los demás. ¿Qué está diciendo Dios? Que el que tenga autoridad, para tener autoridad, tiene que ser un hombre de integridad y de convicción. Y está dispuesto a pagar el precio de esa investidura sagrada. ¿Saben lo que yo descubrí? Esa palabra investir. Y seréis investidos del poder de lo alto. Estados en Jerusalén y seréis investidos. Yo me puse un día a preguntar, pero investir. Que yo sepa, investir viene de investidura. Investidura es la ropa que uno se pone cuando se va a graduar. La investidura. Entonces, nos vamos a poner entonces la vestidura para graduarnos del poder de lo alto. Investido es cuando usted se pone la toga. Y el que tiene el doctorado tiene una toga de tal color, dependiendo la capacidad, si es educación o si esto, o si es aquello, la investidura. En el ejército hay investidura, que es raso, de acuerdo a los méritos, que el cabo, sargento, teniente, etcétera. Investidura. Y entonces el Espíritu Santo también. Hay mucha gente que quiere, ay Señor, lléname de tu Espíritu. Pero ¿para qué tú lo quieres el Espíritu Santo? Ya sabemos que Dios te lo dio. Pero la unción nueva, ¿para qué tú la quieres, hermano? Ay Señor, no me oye a mí. Para que tú lo quieras el Espíritu Santo. La unción, estoy hablando de la unción. ¿Para qué? Por eso es que Dios no da más de lo que tú quieres o de lo que Él quiere. Porque si no eres fiel en lo poco, ¿cómo te va a dar mucho, hermano? Es un desastre. Si tú no sabes ser fiel en esa cosita pequeña que Dios te debe administrar, en esa pequeña autoridad que te dio. No dice la Biblia que el que no gobierna bien su casa no puede gobernar la iglesia de Cristo. Si yo no puedo gobernar a una mujer que lo que mide son 5 pies, y a 2 muchachitos que tengo en la casa, uno de 11 y otro de 8, son 3 nada más, y yo no soy un esposo y un padre ejemplar, ¿cómo yo voy a venir aquí a gobernar a 100? Si yo no soy capaz de gobernar 3 en casa. Digo, gobernarlo en Dios, porque entiende que gobernar no es mandar. Estamos hablando en el lenguaje del Espíritu. No es aquí mando yo, esto aquí, no, no es eso que estoy hablando. Estoy hablando de administrar en el Espíritu de Dios un hogar, como Dios lo manda. No, yo le digo una cosa delante de Dios, oren por mí. Si usted ore 5 veces por mí, ore 10 veces por mí. Que yo no sea inapto, papá. Que yo no sea necio, papá. Tiemblo, hermano. Porque dice la palabra que entre Dios más te da, más te va a demandar. Y yo tiemblo ante eso. Yo prefiero decirle a Dios que no me dé nada si yo no voy a ser fiel. Se lo digo con todo mi corazón y Dios lo sabe. Siempre cuando era un niño espiritual se lo dije, Señor, no me den mucho si yo no voy a ser fiel. Si yo voy a traer deshonra a tu causa, mejor quítame del medio. Así le decía yo cuando era un imberbe en la causa. Hoy más que he vivido tanto con Dios. ¿Entiende lo que es autoridad ahora, hermano? De muchas formas Dios te lo ha mostrado que es autoridad. No es mandar más, no es simplemente la honra de ser un siervo de Dios. Es saber administrar en el Espíritu, con mansedumbre, con tolerancia, con renuncia al ego, al yo, a la complacencia y tener el Espíritu. Yo creo que no hay que decir más. Ver a Jesús. Y usted ve a Jesús y ya tiene el cuadro sin tener que decir palabras. Nadie vivió como Él. Nadie habló como Él. Nadie sirvió como Él. Nadie tuvo autoridad como Él. No tenía ninguna insignia, no tenía una corona. Cuando estaba aquí, andaba con una túnica polvorita y una sandalia. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York, 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.